Felices los niños. Julio César Grassi quedó detenido en la cárcel de Ituzaingó. Finalmente, el Tribunal Oral número 1 de Morón ordenó la detención inmediata del cura pedófilo por riesgo de fuga. El sacerdote está condenado por abuso sexual y corrupción de menores y deberá pasar 15 años en prisión. No descartan que sea trasladado al penal 41 de Campana. Documento sí. El gobierno se pronunció a favor de entregarle un nuevo DNI a Lulú, una nena transgénero de 6 años. La Secretaría Nacional de la Niñez dictaminó que negar el cambio de DNI a la niña que fue anotada como varón afecta sus derechos. La mamá, que asegura que Lulú dice ser una nena desde los 2 años, le envió una carta al gobernador Scioli para que habilite el cambio. Bastante menos. El saldo comercial se achicó y suma $6.292 millones en lo que va del año. El cierre de la balanza de agosto arrojó $568 millones, lo que constituye una caída del 56% en relación al mismo mes del año pasado. La desaceleración de las exportaciones y el crecimiento de la importación de combustibles influyeron en el resultado. Yo sabía. A 22 años del asesinato de Walter Bulacio, hoy empieza el juicio oral. El proceso es solo contra el excomisario Miguel Ángel Espósito, el único imputado en el caso del joven muerto a golpes en 1991, después de un recital de los Redonditos de Ricota. Espósito no está acusado de torturas seguidas de muerte, sino de privación ilegal de la libertad. Muy bien, estos fueron los temas más importantes del día de hoy. Sin lugar a dudas, una noticia que nos impactó a muchos. Tiene que ver con la prisión del padre Grassi, que ayer finalmente a las 10:30 de la noche lo metieron preso por orden del tribunal. Vamos a hablar sobre este tema. Tenemos como invitada a Nora Zulman, que es directora ejecutiva del CASADIN, que es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Nora, muchísimas gracias por haber venido y por ayudarnos, en todo caso, a tratar de entender de qué se trata la justicia cuando ocurre un episodio de esta naturaleza. Te quería preguntar cuál es tu opinión de lo que se dio como proceso sobre la detención del padre Grassi. Ya, el proceso fue muy complejo, muy difícil, muy largo, muy desgastante para los chicos fundamentalmente, porque no nos olvidemos que esto empezó en el año 2002. En 2002 empieza la primera denuncia de Gabriel en la justicia y ahí nosotros como Comité de Derechos del Niño nos presentamos para garantizar en primer lugar la intimidad de los chicos, porque ya se los estaba mostrando por televisión, se hablaba de ellos con nombre y apellido, entonces frenamos un poco de eso y después nos presentamos como querellantes en la causa. El juicio empezó en el 2009, fue terrible, los chicos venían con la policía, estaban en programas de protección de testigos, no podían salir a ningún lado y el cura tranquilo, es decir, él, yo creo que tenía muy claro que había mucha impunidad para él en ese momento. No nos olvidemos que recién empezaba, él tenía todavía mucha gente a favor, la iglesia que no decía nada, ni sí ni no. Entonces, yo creo que era un momento de mucha impunidad que no es el momento actual, ¿no? Pero la iglesia, sin embargo, Nora, hoy el obispado de Morón sacó un comunicado de prensa donde de alguna forma siguen dudando de la condena, ¿no? Lo que plantean y minimizan el hecho, porque dice, bueno, fue acusado por 15 episodios, por 15 hechos de abuso, pero fue solo condenado por 2, como si 2 fuera no fuera poca nada. cosa, ¿no? Claro. 2 casos de abuso sexual, como es, digo, ¿qué opinión tenés en relación a esta actitud de esta iglesia, no? Mira, la verdad que no, a mí no me extraña. Nosotros hace muchos años apelamos a la iglesia, inclusive antes de que se consustancia el juicio oral, nunca recibimos respuestas de ningún tipo. Ayer el cura, que estaba un poco sacado, se ve que ya se la veía venir, habló del tema de Monseñor Laguna, creo, ¿no? Diciendo que lo apoyaba, que había estado con él, que lo había acompañado. Esto no es tan cierto porque después en conversaciones posteriores, pero tampoco se jugó demasiado, ¿no? Se lavó bastante las manos. Bergoglio no nos contestó nunca a todos los pedidos de audiencia. Yo creo que ahora es otro momento, creo que es un momento en el que la iglesia
el Papa, ¿no? La Iglesia Argentina está bajando un discurso que tiene que ver con la persecución de la pedofilia. De hecho, el Papa, uno de sus colaboradores, lo separó inmediatamente del cargo. Bueno, esperemos que se haga cargo, ¿no?, ahora de esta situación, porque yo creo que el paso que viene ahora es hacer una presentación al Vaticano, donde pidiéndole al Papa Francisco que intervenga, porque ya una persona que está condenada, en 3 instancias judiciales, o sea, 10 jueces dijeron que el hombre es culpable, no puede seguir ejerciendo su ministerio. Ahora está en la cárcel, no sé si dará misa en la cárcel o no. El obispado dijo que le habían sacado la posibilidad de ejercer el ministerio público, ¿no? el sacerdotal, digamos. Eso es lo que dice el obispado en un comunicado en el día de hoy. De todas formas, nunca lo expulsaron de la iglesia. No, pero además yo recién me entero, porque justamente hará un año atrás, el obispado de Burlingame, cuando él estaba en prisión domiciliaria, el obispado de Burlingame se metió en el expediente judicial para pedir que lo sacaran de la prisión domiciliaria y lo mandaran a la Blanquita, que era su casa. Una casa que está enfrente de la fundación. Exacto, ¿no? Para que él pudiera ejercer misa y hacer todo lo que tenía que hacer. Y ayer mismo confesó que era el lugar donde funcionaba administrativamente la fundación, o sea que no es que él no tenía nada que ver con la fundación. El obispado en su comunicado dice que por un lado, va a esperar sentencia firme para dar inicio a los procesos canónicos correspondientes. Pero por el otro lado dice que le aplicó la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal hasta tanto se resuelva definitivamente su situación. Bueno, me parece que público si está en la cárcel. Claro, bueno, público. pero adentro podrá dar misa o no, pero lo que era vergonzoso era cuando ya estaba condenado y seguía dando misa, casando, haciendo bautismos, como si no hubiera, como si él lo acusaran, no sé, de robar 3 gallinas. Ahora, para digamos, quitar en todo caso esta cuestión, digamos, dejar un poco al margen esta cuestión más vinculada con la iglesia, con el comportamiento de la iglesia. No nos compete a nosotros. Claro, tampoco. Estaba pensando en una palabra que habías dicho, la idea de protección de los testigos, que a mí me parece quizás muchísimo más importante que cualquier otro tema que pueda tratarse o que pueda trabajarse alrededor del caso de Grassi. ¿Cómo funcionó la protección? ¿De qué se trató la protección que le han podido dar? ¿Cómo fue todo ese escenario de protección dado a 3 testigos que se presentan además en televisión, que hacen una denuncia pública y demás? Fue bastante feo para ellos, porque los chicos no sabíamos dónde, y estaba bien que no supiéramos dónde, pero siempre rodeados por fuerzas de seguridad. O sea, los chicos vivían en una casa X, pero estaban las fuerzas de seguridad que los trasladaban, los llevaban, los traían y se quedaban afuera cuando los chicos estaban declarando. Una situación fea. Inclusive Gabriel dijo alguna vez, lo dijo durante el juicio, dijo, bueno, pero él anda por la calle y nosotros estamos presos. Estaban uno frente al otro, además. Sí. Fue el momento de la declaración de los chicos, fue una cosa espantosa porque tenían, contraviniendo todas las normas y todo lo que puede ser protección de los chicos, lo tenían al cura a esta distancia y ellos estaban declarando acá. ¿Y eso se modificó ahora o sigue siendo igual? Digamos, una víctima de abuso tiene que atravesar una situación de la naturaleza que estás contando, pues si no, ¿de qué se trata la justicia para un abusado? No, en este momento, hay toda una tendencia a utilizar cámara Gesell, prácticamente hay en todo el país cámara Gesell, y se trata de proteger a las víctimas. De todos modos, el tema del abuso sexual infantil es un tema que es el que tiene menos condenas, y es un delito. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la justicia, por 2 cuestiones. En primer lugar, por no creerles a los chicos. Es decir, los chicos mienten, los chicos fabulan, inventan cosas. Y hay que aclarar que en realidad las estadísticas lo que dicen es que la cantidad de casos inventados o fabulados son mínimos, ¿no? Mínimos. ¿Quién se va a exponer a atravesar un proceso de esta naturaleza, ¿no? De dar cuenta testimonialmente una y otra vez de una situación con el estigma que significa decir que uno fue abusado, y sobre todo en los varones, ¿no? Que el estigma es aún mayor. Por supuesto, el tema, la vergüenza que tenían estos chicos mientras declaraban, y Gabriel se quebró y lloró y
y contó todo con una valentía y un coraje y una dignidad que los tres chicos que yo decía, bueno, hay que felicitar a estos chicos, ¿no? Porque a pesar de todas las presiones, de todo lo que les ha pasado... Sufrieron atentados sí. ellos en el marco de este tiempo de proceso de Sí, investigación. a Gabriel especialmente, que es como más rebelde, digamos, lo golpearon, lo siguieron por la calle, le entraron a la casa, le robaron cosas personales, hubo que llevarlo unos días, lo llevó Stola para sacarlo de la casa. Héctor Stola, recordemos que es el médico psiquiatra que asistió a Gabriel y a Ezequiel, las dos víctimas que declararon. Él se lo llevó inclusive Entre Ríos a su casa porque la verdad que teníamos miedo que a estos chicos les pasara algo, que los mataran. Ahí mencionaban que, bueno, que el Poder Judicial no acompaña estos casos. En este caso específicamente, como bien mencionaba, 10 jueces dijeron que era culpable, Grassi. Si además uno suma fiscales y la procuradora, todo, es como que casi 20 personas que estuvieron directamente con el caso dijeron es culpable. Es culpable. O sea que ahí, digamos... No hay nada que discutir. No hay que discutir, incluso hasta el propio Poder Judicial que trata de ocultar o proteger a los pedófilos. Sé que es una pregunta muy reiterativa. Y ¿cuál es la hipótesis, no que piense que puede ser, la hipótesis de semejante impunidad de Grassi? Porque uno ve hasta incluso hoy, digamos, que hay sectores de grupos mediáticos o conductores o, digamos, que siguen defendiéndolo a Grassi. Digamos, ¿cuál es la hipótesis? Para mí, personalmente, creo que él sabe mucho en términos de que se movió mucho dinero en esa fundación. De movida, Cavallo le dio $6 millones para que empezara la fundación. Que y el no predio. Es poco. Y el predio, que era de la Nación, de Lonave, le dieron el predio, $6 millones. Y grandes empresarios aportaron a la fundación durante mucho tiempo. Haddad... ¿Quién era el dueño de ámbito financiero en su momento? Ramos, Ramos, hasta que se murió, estuvo con él. Yabrán, los hijos de Yabrán y la sucesión de Yabrán era la que entraba todos los meses con la camioneta para pagar los sueldos. Bueno, pero ahí estuvo la plata y aparece que es pedófilo. Igual dicen lo tenemos que proteger, digamos, ¿cuál es el vínculo? O ahí hay hipótesis, vuelvo a decir, sí. Bueno, Grassi dice, si a mí me sueltan la mano, yo hablo. Es posible. ¿Lo estoy diciendo? Es posible. Ajá. Sí, yo creo que es posible y además, bueno, cuestiones, por ejemplo, que uno fue hilvanando. No sé si ustedes recuerdan que Grassi tenía otra casa en Capital, en ¿no? Capital, en Chacarita. Un escándalo hace unos años. Un escándalo espantoso donde un chiquito más grande violó a otros chicos más chicos, que creo que eran hermanitos. Bueno, un desastre. Grassi atrincheró a los chicos dentro de la fundación, no los dejaba salir, hablar, los chicos gritaban desde adentro. Bueno, un escándalo total. Portal afuera, arengando las masas. Que fue uno de sus principales defensores. Siempre hasta el día de ayer que se mandó callar, menos mal, ¿no? En ese momento, una persona de la fundación lo fue a ver a la jueza que estaba actuando y le dijo, le cambio el call center por los chicos. Es decir, ahí en Chacarita, donde tenían el call center y donde juntaban la plata. Es decir, los chicos no les importaba nada, nada de nada. Ahora, hablando de lo que es la fundación, ¿no? En sí mismo, ¿qué pasa? ¿La fundación sigue funcionando? ¿Felices los niños? ¿Quién la gerencia? ¿Quién la maneja? ¿Cuántos chicos hay? ¿El Estado controla? Mira, sigue funcionando. De hecho, hay 400 chicos, lo dijo Portal el otro día. Yo no sé de dónde son esos chicos, porque la provincia de Buenos Aires cuando empezó el juicio, prohibió el ingreso de los chicos que mandaba la provincia, lo prohibió. La Nación también. Suponemos que son de jueces
del interior, que todavía siguen mandando algunos chicos, pero en realidad no se sabe lo que pasa dentro de la fundación. Pero el Estado no puede o no debe controlar. Debe controlar. Y yo creo que esto es un pedido que yo se lo vengo haciendo a los amigos de las secretarías, tanto de Nación como de provincia, que se metan en la fundación. Portal es el presidente de la fundación. ¿Qué capacidad tiene Portal para estar a cargo de 400 chicos, más las escuelas externas, más los chicos? Hay como 1000 y pico de chicos dando vuelta por ahí que no viven en la fundación. Pero si lo da el Poder Judicial, también da recursos para después el mantenimiento. No sabemos. Porque ¿dónde sale la plata? Porque antes por ahí estaban... No, ellos siguen, cada vez que aparece alguno de ellos en televisión pide plata, el cura inclusive. En algún momento en los supermercados dejabas un huequito o en los peajes para la fundación. Pero ¿cuándo? Digo, ¿en estos últimos años? No, en estos últimos años por no. Eso, en pero estos últimos yo años. creo Ahora, que ¿cómo mantiene sigue esos teniendo 400 sus sponsors individuales, sigue teniendo. Yo no podría saber exactamente. Hay una denuncia en la Fiscalía de Morón por el tema exclusivamente de la fundación, que no tiene nada que ver con el tema de abuso sexual. Y habría que ver qué es lo que hay en esa fundación. Igual no es un tipo de institución que esté recomendada para donde vivan chicos. Digo, 400 chicos en una institución. Tiene como la imagen del viejo orfanato. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros lo dijimos del principio cuando se vino la andanada del cura diciendo que la señora de Carlotto y yo nos queríamos quedar con la fundación como si la señora de Carlotto tuviera poco para ocuparse además de la fundación de Feliz de los Niños. Pero en realidad nosotros lo que planteábamos era esto que estás diciendo vos. ¿Qué posibilidad habría de trabajar con estos chicos para que vuelvan a sus casas, para que tengan, el que tiene familia vuelva a su familia, el que no tiene familia vaya a una institución más chica o egrese? Son chicos grandes, hay muchos chicos que ya podrían trabajar y hacer una vida totalmente al margen de lo que es el encierro. Siempre una institución de encierro va a traer problemas, y de hecho trae problemas, porque un montón de docentes y gente que estuvo trabajando en la fundación, a mí me vino a ver con denuncias del año pasado, no denuncias de antes, donde había, por ejemplo, elementos sexuales en los placarcitos de los chicos, donde había malos tratos, donde había alfajores que les daban a los chicos que estaban en mal estado, porque eran los que sobraban de otro lado y entonces les traían y decía, sacale un pedacito. ¿Y eso se denuncia? Eso se habló mucho en el juicio de este tema. Lo que pasa es que no se podía mezclar, y no era conveniente mezclar el tema de la fundación y lo económico con el tema propiamente dicho de abuso sexual y corrupción de menores. Me parece que había que dejar... No, por eso estoy sintiendo lo mismo en la conversación respecto de la fundación o respecto de la iglesia, digamos. Esa parte. Son dos cosas distintas, por eso quiero volver a preguntarte un poco respecto de las víctimas, que yo entiendo que son los que peor la han pasado en toda esta historia, los 3 chicos que hacen las denuncias y que después van al juicio y pasan por todo el proceso legal. Y entiendo, ¿no?, que los conocés, que has tenido relación con ellos, pudiste hablar en algún momento con las víctimas de los abusos de Graci, por lo menos los que llegaron a estos 3 casos. Sí, yo los conozco a los 3 bastante bien, con sus particularidades, como todo el mundo, ¿no? Luis, que es el mayor en este momento, es un chico que ha podido superar un poco la barrera. ¿Hizo alguna familia? No, familia no, ninguno de los 3. ¿Qué edades tienen? Y Luis tiene 27, creo 28, Gabriel tiene 26 y el otro creo que 23. ¿Y qué noción de justicia transmiten ellos alrededor de lo que fue todo el proceso? Para tener una idea de cómo significa una víctima, qué sentido le da una víctima a un proceso de la naturaleza que vimos, como en el del caso Graci. Bueno, yo los vi declarar a los 3 y los vi salir a los 3. Cuando salieron de declarar, fueron 2 cuestiones, un alivio impresionante y un llanto también impresionante. ¿Qué interpretás de ese llanto? Es alivio también, es haber podido decir... Es vomitar algo, sacarse lo que un peso de sentían, encima. sacarse un peso de encima. Y también que alguien los escuchara, ¿no? Y que alguien los escuchara. Los escucharon pocos, porque en este sentido lo único que tiene razón el obispado es decir que este hombre debía haber sido juzgado por 17 casos. Y se lo juzgó solo por 2 de un solo chico, que no es poco, Pero ahora tenemos que ir por los otros. Es decir, los otros chicos, Luis denunció
10 casos de abuso sexual, con un detalle de cómo era la situación, de que cómo se desvestía el cura, cómo colgaba el cuellito. Eso no se inventa, eso no se puede inventar. A él le dieron lo que es el beneficio de la duda, es decir, no le creyeron, pero tampoco no le dejaron de creer. ¿Y se puede volver a denunciar esos hechos? Y nosotros vamos a seguir denunciando, ellos son mayores de edad, quieren seguir, han tomado la decisión de seguir. El tema de Gabriel está ya terminado. Ellos, el cura y su defensa va a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros también vamos a apelar por los chicos que quedaron afuera, pero preso. Esto es lo importante. Los chicos no se lo pueden encontrar por la calle. Bueno, esa es una noción muy importante de ya justicia. Está entiendo. preso. Yo creo que es la primera vez que sentimos que la justicia respondió a todos los pedidos, que no eran pedidos individuales nuestros de la defensa, eran pedidos por los chicos. Claro. Porque ¿cuántas veces se lo podían cruzar, encontrar por la calle, manejando un auto o haciendo... No sabemos si entró a la fundación, si hay más chicos víctimas. Que hay de antes, me consta, porque me han llamado por teléfono, no se animaron. Bueno, hay que darle su tiempo. Está claro. Todo tiene su tiempo. Nora, muchísimas gracias por tu muchas tiempo. gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, todavía es temprano.